En esta entrega de ceremonia del título de doctora honoris causa a Dora Barrancos, vamos a agradecer la presencia de autoridades de la universidad, invitados especiales, docentes, estudiantes, personal no docente y público en general. Para comenzar este acto, invito a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional argentino. Tomar asiento. Dora Barrancos es investigadora, socióloga, historiadora y educadora. Ha sido precursora de los estudios del feminismo en la Argentina y en la región. Su vasta obra abarca las luchas por los derechos de las mujeres, los movimientos sociales, en especial anarquistas, socialistas y sexualidades disidentes. Es pionera también en América Latina en relación a los estudios de grupos subalternos, historia de las mujeres y estudios de género, y sus investigaciones sobre movimientos feministas y las mujeres trabajadoras en el proceso de construcción moderna de la ciudadanía en Argentina.
Debido a su compromiso con los derechos humanos, forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Su figura reúne en su trayectoria docente y de investigación el rigor interpretativo del conocimiento científico, con un profundo compromiso con la dignidad humana, la justicia y la equidad. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctora honoris causa por ser precursora de los estudios sobre el feminismo en la Argentina y en la región, abordar en su vasta obra las luchas por los derechos de las mujeres y los movimientos sociales y haber promovido reformas institucionales en pos de la igualdad de género en el ámbito científico. Ahora sí, para dar comienzo a este acto, vamos a comenzar con la participación artística del maestro Juan Falú. Lo recibimos, por favor, con un muy fuerte aplauso. Bueno, yo no estoy a cargo de la laudatio, pero es tan merecido, tan necesario, y que venga de esta universidad tan hermosa, tan comprometida, y que me hayan invitado para esta ilustración musical me honra muchísimo. Gracias, Dora, gracias por todo. Yo he leído un brevísimo comentario sobre tu enorme obra y uno se refiere a la crítica que hiciste de la cultura burguesa que consagra para el varón la vida pública y para la mujer la vida hogareña. Yo voy a tomar ese tema porque compuse una samba que se llama María en la casa, sobre un poema de una tucumana que escribe precioso y que se llama Marcela Neme y va con mucho cariño para vos. Baila la escoba en el suelo, al compás de sus dos brazos, mientras arrastra la tierra que le tiñe los zapatos. Baila la escoba en el suelo, al compás de sus dos brazos. En el piso de baldosas la espera un balde colmado para mirarla a los ojos, para besarle las manos. En el piso de baldosa la espera un balde colmado. Vuela la noche sin rumbo sobre sus ojos caídos. El hombre busca su boca, ella su nombre perdido. El hombre busca su boca, ella su nombre perdido.
tiende al sol el cubrecamas y a la sombra los desvelos. Tejen la paz en la cuna, los ovillos de sus pechos. Tiende al sol el cubrecamas y a la sombra los desvelos. Vuela la noche sin rumbo sobre sus ojos caídos. El hombre busca su boca, ella su nombre perdido. El hombre busca su boca, ella su nombre perdido. Voy a tocar ahora otra samba que todos queremos, reconocemos. Está dedicada a una mujer también, es un clásico. Yo voy a tocar media samba para no ocupar demasiado tiempo aquí. Y la voy a coronar esa samba con una estrofa de la amadísima María Elena Walsh, con una de sus obras, en este caso es una celebración de la maestra argentina.
campana de palo repica en la soledad, letras de pólvora y piedra que el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Muy amable. Muchas gracias. La verdad es que gracias. Muy amables. Voy a hacer un tercer y último tema. Es una miniatura. También está dedicado a una mujer, pero en este caso se trata de una nena. Y es una nieta, pero ya sabemos que las nietas de uno pueden representar a muchas nenas, a muchas niñas. Y la historia es que le habían puesto de nombre Greta. Y yo, por ser de la generación a la que pertenezco, solo conozco una Greta, que era Greta Garbo. Y me asusté un poco con ese nombre, entonces fui rápido a ver los orígenes. Porque yo le quería hacer una canción, pero una canción llena de ingenuidad, ¿no? Del cariño de un abuelo. Y Greta no me inspiraba mucho, pero resulta que cuando vi que Greta viene de Margret, o sea, de Gret, a su vez de Margret, a su vez de Margarita, llegué a uno de los nombres más ingenuos y cariñosos que puedan existir. Entonces ahí hice una canción pensando más en la Margarita que en la Greta Garbo. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que haces, todo lo que hacen. Me llamo Greta y soy así, me nombra aquella flor, brujita del amor. Greta, Margarita o Margaret, te puedo perfumar muy bien. Yo me llamo Greta y soy así, me pueden deshojar con una condición. Si me quieren poco, mucho, nada, no esperen que mañana me pueda marchitar. Yo me llamo Greta y soy así, mi primavera no se va. Yo me llamo Greta y soy así, me pueden deshojar con una condición. Si me quieren poco, mucho, nada, no esperen que mañana me pueda marchitar.
Yo me llamo Greta y soy así, mi primavera no se va. Brindamos un muy fuerte aplauso al maestro Juan Falú. Y ahora sí, entonces, continuando con este acto, vamos a convocar al rector de la Universidad Nacional de San Martín, el contador Carlos Greco, quien hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes que nada, el profundo y sincero agradecimiento a la Escuela de Arte y Patrimonio en la persona de Juan Falú, el gran maestro que nos acarició el alma y el corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora, la verdad, sinceramente. Hoy nosotros coronamos un día pleno de satisfacciones, pleno de realizaciones. Hemos hecho 2 colaciones de grado, entregamos más de 500 títulos a nuestros egresados, con sus familias, con sus seres queridos, y hoy entregamos en este momento otro título. La más alta distinción que entrega nuestra casa, que es el doctorado honoris causa, hoy merecida nuestra querida Dora Barrancos. Una iniciativa de la Escuela de Humanidades acompañada por el resto de los decanos y ratificada por una resolución del Consejo Superior. Y lo digo, no es una formalidad. Nosotros estamos acostumbrados, llevamos en nuestras espaldas la tradición universitaria sostenida en la autonomía, en el cogobierno y luego en el acceso irrestricto, en el no arancelamiento, que forman partes identitarias de nuestra universidad. Pero estamos acostumbrados a debatir ideas, a analizar propuestas y a decidir colectivamente. Y esta es una decisión de la institución. Honrar, tenemos el orgullo, el honor de poder entregarle y agradecer a Dora que haya aceptado esta distinción, porque nos honra y forma parte de una pequeña, corta tradición. Tenemos apenas 30 años, pero hemos construido una tradición alrededor de estos años, una cantidad de reconocimientos de doctorados honoris causa, lo que nosotros entendemos que son maestros de maestros. Son aquellos en los que les proponemos a nuestros profesores, a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, que se iluminen con estas experiencias de saber y de vida. Experiencias que para nosotros son legados vivos. Por eso lo hacemos a personas que están tan destacadas intelectualmente, vívidamente. Recién compartíamos un café, lo voy a hacer un poco más coloquial para que esté un poco más agradable y distendido. Compartíamos un café con Dora. Dicho sea de paso, vamos a gozar también del mérito, de la expresión del mérito a partir del laudato que va a desarrollar la doctora Rita Segato, otra gran mujer, así como lo es Dora. Para nosotros es una maravilla que las dos estén acompañándonos en este evento. Compartíamos un café, escucharlas, debatir, hablar, conversar, es inagotable, uno no se cansa nunca. Así que muchas gracias. Sepan entonces que esta tradición que la universidad ha construido tiene como sentido el de señalar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, el camino a seguir. Como una expresión del compromiso. Nosotros somos una universidad joven, como les decía, quienes hoy muchos de los presentes son parte de nuestra comunidad, pero algunos seguro la visitan por primera vez. Una universidad joven que está muy comprometida con el rendimiento de sus estudiantes, que estamos apalacados fuertemente en el trabajo de investigación, que orientamos esa investigación a desarrollos tecnológicos, sociales, culturales, económicos, pero que tiene como sentido y compromiso final la justicia social. Entendemos que el conocimiento es un factor de transformación.
de las personas y de toda la sociedad. La experiencia de vida de Dora, yo no me voy a explayar sobre el mérito de este doctorado honoris causa, la experiencia de Dora en su ejercicio intelectual, pero también en su ejercicio político, práctico, experiencial, dan cuenta de que efectivamente las ciencias sociales tienen un gran deber, tienen una gran obligación de dar respuestas a los grandes dilemas de la humanidad. Nosotros pasamos, este doctorado se aprobó en el 2019, agosto, si mal no recuerdo, 2019. Y la pandemia nos pasó por encima, ¿no? Por eso no pudimos materializarlo antes. Pero quería mencionar la pandemia en relación a esta obligación que tenemos aquellos que trabajamos alrededor del conocimiento, en la formación, en la generación, en la transmisión, entendiendo que habiendo superado una experiencia traumática, como fue la pandemia, y que nuestra universidad, nuestros investigadores, nuestros profesores, nuestros estudiantes también dieron respuestas a ese momento tan complejo, respuestas concretas, con diagnósticos, con barbijos inteligentes, con análisis del impacto social, con inteligencia artificial, ahora mismo con la vacuna en fase clínica de pruebas en humanos. Eso significa que nuestro sistema universitario, nuestro sistema científico-tecnológico está vivo, activo, muy valorado, y tenemos que seguir dando respuestas, porque problemas hay iguales o mayores a los de la pandemia. Y Dora es una experiencia viva de la capacidad del compromiso político, institucional, de gestión, de lucha por derechos sustentados en el conocimiento. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso y es el legado que tomamos de estos que para nosotros son ejemplo de vida, de actitud y de aptitud. Aptitud intelectual y actitud vivencial. Eso es lo que valoramos, eso es lo que les proponemos y eso es a lo que agradecemos a Dora, agradecemos también a Rita Segato, directora de una cátedra en nuestra universidad, que tienen la absoluta humildad y generosidad de aceptar de esta pequeña universidad ser parte de sus mentores. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del señor rector de la Universidad Nacional de San Martín, el contador Carlos Greco. Seguidamente escucharemos un texto en homenaje a Dora, elaborado por las profesoras e investigadoras de la UNSAM, Ana Laura Rodríguez Gustá, de la Escuela de Política y Gobierno, Laura Mazón, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Valeria Llobet, de la Escuela de Humanidades, y Laura Malosetti Costa, decana de la Escuela de Arte y Patrimonio, a quien convocamos a leerlo. Bueno, habemos aquí 3 de las 4, las 3 Lauras. Es un privilegio para la Universidad Nacional de San Martín otorgar el título de doctora honoris causa a Dora Barrancos, en reconocimiento a sus destacados aportes intelectuales en el campo de los estudios de género y feminismo, así como también por su inclaudicable compromiso con la transformación social desde sus múltiples posiciones de investigadora, profesora, legisladora y gestora institucional. Sus contribuciones ponen de manifiesto a una intelectual inquieta y polifacética, quien no solo ha documentado la vida de las mujeres como actores, actrices, colectives, sino que también ha trazado cambios en sus posiciones económicas, educativas y políticas, tanto de Argentina como de América Latina. Dora cambió nuestras bibliotecas para siempre. Sus investigaciones han sido determinantes para recuperar las historias de mujeres olvidadas, las crónicas de los movimientos feministas y las biografías de las vulneradas. Basta recordar, por ejemplo, sus libros
Mujeres en la sociedad argentina, una historia de 5 siglos, o Mujeres entre la casa y la plaza. Indudablemente, su contribución argumentativa, ideológica y política por la despenalización del aborto la constituyó en una líder indiscutida, abonando al debate público en un asunto fundamental del movimiento feminista en el país y en el mundo. Como ella misma mencionó en los medios de comunicación el día de la aprobación de ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue un día notablemente histórico y un poco mágico, porque colocó a la Argentina en una escala continental por un nuevo avance en los derechos humanos. En sus reflexiones y posiciones, como no podía ser de otra manera, también tuvieron cabida las disidencias sexuales, tanto en la indagación de sus transformaciones como en la demanda por acciones afirmativas propias de la justicia social. El estudio riguroso de los archivos, la recuperación de las narrativas de las mujeres y la combinación creativa de la mirada histórica y sociológica nos enseñaron que los movimientos por la igualdad tienen poder de agencia, es decir, el poder de construir y reconstruir las condiciones de vida de forma más igualitaria, más justa para todas las personas y necesariamente más esperanzadora para la conformación de proyectos de vida en libertad. En una de sus obras más recientes, Historias mínimas de los feminismos en América Latina, Dora ilustra los derroteros del movimiento en la región, mostrando el pasaje hacia el actual momento de eclosión y expansión, con la violencia patriarcal en el centro de la crítica al orden de género. En suma, en sus palabras, conservar la memoria de los feminismos es parte de la saga para ganar la igualdad. Este papel de intelectual pública, estrechamente ligada a las luchas feministas y a la democracia, se entrecruzó con una labor cotidiana de acompañamiento a mujeres de muchas generaciones que se adentraron al feminismo gracias a su sabiduría, sagacidad y calidez. Por cierto, esa rara alquimia le valió una serie de reconocimientos a lo largo de su carrera, además de un verdadero aprecio por parte de colegas provenientes de las más diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. La premisa feminista de que lo personal es político nos invita a reflexionar en los modos que ilustran cómo, para Dora, la construcción del feminismo tiene niveles múltiples en tanto proyecto intelectual, proyecto emancipador y como red de solidaridad y complicidad. En este sentido, este texto fue escrito de modo plural por investigadoras de la UNSAM que representamos diferentes unidades académicas y disciplinas. Laura Masson, de la Escuela IDAES de Altos Estudios Sociales. Ana Laura Rodríguez Gustá, de la Escuela de Política y Gobierno, y Valeria Llobet, que hoy no pudo venir, de la Escuela de Humanidades, y yo, Laura Marosetti, de la Escuela de Arte y Patrimonio. A continuación, entonces, cerramos con algunas palabras personales de cada una que también son políticas. Empiezo con las palabras de Laura Masson. Dice Laura: por supuesto, como muchas, conocí a Dora primero leyéndola. No sé con exactitud cuándo la vi por primera vez, pero el registro que guardo en mi memoria como primer encuentro fue en el imponente hall de entrada del edificio Libertador del Ministerio de Defensa. Ambas nos dirigimos al piso 11, donde se celebran las reuniones del Consejo de Políticas de Género, creado por la ministra Nilda Garré. En muchos países se preguntan cómo ha sido posible y por qué Argentina ha logrado avanzar de manera ejemplar con políticas de género en el ámbito castrense. Y no tengo la menor duda, dice Laura, de que Dora ha sido una pieza fundamental para lograr la articulación entre mundos tan diametralmente opuestos como los feminismos y las Fuerzas Armadas. Dora abre caminos, construye puentes, suma, multiplica y sabe exactamente cómo sembrar en tierras áridas.
Su presencia ilumina, atrae voluntades diversas y nos brinda la energía para comenzar allí donde no había nada y para continuar cuando empezamos a pensar que hay cosas que ya no valen la pena. Dora transita con habilidad espacios diversos y nos transmite sabiduría, pero no solamente la que acumulamos a través de años de lecturas, investigaciones e intercambios, sino también esa otra que necesitamos para que el cambio social efectivamente se ponga en marcha. La sabiduría para lidiar con las estructuras del poder, la sabiduría política, y sin eso no hay feminismo, dice Laura Mason. Ahora voy a leer las palabras de Ana Laura Rodríguez Gustavo, de la Escuela de Política y Gobierno. Primero conocí a Dora a través de sus textos, los cuales disfruté por su prosa sofisticada y precisa. Luego la conocí personalmente en un comité de tesis donde me agradó su respeto y apoyo a las jóvenes estudiantes. La motivación y retroalimentación fueron elementos privilegiados para el consejo académico, imprimiendo confianza e instando a que la curiosidad sirviera como aliciente para los duros escollos de cualquier trabajo de tesis. Nos volvimos a encontrar en algún debate público, pero su solidaridad en espacios más personales o instancias privadas es lo que más quisiera resaltar. He consultado a Dora en varias ocasiones por múltiples temas, desde sustantivos hasta de gestión vinculados al CONICET. Tal vez podría destacar que apenas conociéndome me invitó a su casa para mantener una entrevista en un día feriado, porque los tiempos de mi investigación apremiaban para hablar de los movimientos feministas en la Argentina. Desde entonces podría mencionar innumerables intercambios, encuentros, charlas, a veces cortas, por teléfono. Son todas partes de un puzzle que nos devuelve una imagen de profundo sentido de comunidad y cierta complicidad feminista de que otros vínculos son posibles. Dora es un nombre que inspira respeto y un genuino afecto. Hasta ahí, Ana Laura. Ahora las palabras de Valeria Llobet. Es imposible estar cerca de Dora y no percibir su luminosidad y su calidez, algo pícaro y cómplice en la mirada y algo genuinamente humilde en su modo de ser grande. Esa orfebrería de la palabra que le conocemos y que es una invitación a una generosa bacanal intelectual y a la vez a la artesanía del barro y el fuego. Dora Maestra es siempre primero un texto. Los dos primeros que leí yo fueron su obra sobre los niños y las niñas anarquistas, señera, anticipatoria, que luego fructificaría en una historia de la infancia, en los trabajos de varias compañeras y que todavía ilumina líneas de indagación inexploradas. El segundo fue su obra sobre los liderazgos latinoamericanos de la planificación en salud pública, Vidas de planificadores. Creo que se llama el texto, que me llegó en copia mimeografiada, escrita en máquina de escribir eléctrica. Esa breve obra era un conjunto de entrevistas biográficas de sanitaristas de la talla del querido Mario Testa, realizadas en exilios compartidos y que hacían luz en la peculiar forma de Dora de concebir la historia, la biografía y el trabajo intelectual. Biografías marcadas por su tiempo y por la conjunción entre decisión, elección, coyuntura, azar, compromiso y reflexión. Es esa conjunción singular y coherente la que nos conmueve. Es una historia vivida a la altura. Es la enorme humildad y generosidad de alguien que coloca su hombro para que las demás podamos asomarnos al mundo, teniéndola a ella de giganta en la base. Una vez, una querida colega ya jubilada comentó que ella tendía a ser más mencionada en los inicios de las obras que en los finales, antes en los agradecimientos que en las bibliografías, y que eso le enorgullecía. Dora es un raro ejemplo de intelectual que está siempre mentada en las dos. Por eso mismo, este doctorado honoris causa es, ante todo, una forma institucional y pública de decirte gracias. Hasta ahí las palabras de Valeria Llobet de la Escuela de Humanidades. Y ahora vienen las mías. Quisiera destacar
una faceta muy importante y especial, que fue lo que más llamó mi atención y me fascinó cuando conocí a Dora en el recién creado Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y sobre todo un poco más tarde en el CONICET. Dora la luchadora y Dora la ganadora de innumerables batallas. Su estilo, mezcla de audacia y humor fino. Su valentía serena ante cualquier adversario. El despliegue de argumentos imbatibles con una frescura de apariencia casi ingenua han hecho de Dora una justiciera imparable. He presenciado con admiración batallas intelectuales fantásticas en la Junta y el directorio del CONICET, defendiendo causas justas, no solo feministas, sino también y sobre todo defendiendo la importancia crucial de las ciencias humanas y sociales para cambiar y mejorar el mundo. También quiero destacar su agudeza y generosidad como historiadora de las mujeres en la Argentina. Sus libros son una referencia indispensable, junto al de Lili Sosa de Newton, recuperando e investigando la historia de innumerables mujeres que constituyeron la Argentina desde sus diferentes lugares de acción y pensamiento. Por último, quisiera evocar el placer que fue trabajar con Dora y Mirta Lobato en el guión de la exposición inaugural de la Casa del Bicentenario, Mujeres 1810-2010, la riqueza y el placer de esos debates que derivaron en una exposición memorable inaugurada en 2011. Gracias, Dora. Agradecemos las palabras de la decana de la Escuela de Arte y Patrimonio, Laura Malosetti Costa. Brindamos un muy fuerte aplauso también a las profesoras e investigadoras de la UNSAM por las palabras y por este texto redactado en conjunto en homenaje a Dora Barrancos. Muchísimas gracias. A continuación vamos a invitar a la doctora Rita Segato a pasar al atrio, quien va a impartir la laudatio. Buenas tardes a todos ustedes. Tengo la gran honra de recibir la encomienda de redactar y leer este elogio a mi amiga, compañera y maestra Dora Barrancos, en la ocasión en que recibe el doctorado honoris causa de esta muy creativa, imaginativa y vital Universidad Nacional de San Martín. Cuando digo maestra, lo digo no meramente en cuestiones de la academia, sino maestra en conducta feminista y cívica, patriótica y sobre todo matriótica, diría yo. Esta, en verdad, es la primera vez en que, con relación a Dora, no me encuentro del lado receptor del cuidado, sino en la posición de quien la acoge y la mima. Y debo decir que no es algo sencillo, fácil de hacer, pues ella siempre me ha de alguna forma maternado, acogido y cuidado. Conocí a Dora personalmente en la Universidad de Brasilia en 2009, cuando ella fue convidada por el Departamento de Sociología de mi universidad allá en Brasil para dar la conferencia magistral ¿Qué hay de nuevo en las ciencias sociales en América Latina? Un balance de la perspectiva de género. No solo me causó intensa admiración ver la erudición que mi compatriota desplegaba ante la absorta y maravillada audiencia de docentes y alumnas, sino que se reavivó con toda la fuerza mi antiguo deseo de volver a mi país,
el país de Dora. Y también el dolor, la gran pena por no poder estar aquí como estoy hoy, por no ser su compañera en la gran casa matria, en el cotidiano de este nuestro precioso país. Y ahí estaba Dora, de alguna forma, diciéndome, vamos, te llevo de vuelta. Dora pampeana, como mi mamá, también pampeana. Procedemos de la misma infinita llanura de esperanza y libertad. Recuerdo que me acerqué y le dije de mi deseo de volver, de mi dificultad para encontrar el camino de regreso. Seguramente ella ni se acuerda. Y en medio a las agruras y avideces de tan mezquinas que una conoce en los claustros académicos, me encontré con Dora, cálida, acogedora, esperanzada y por encima de todo generosa. Dora era humana. A veces sorprende en la universidad, ¿no? Sí. Ni una partícula de las restricciones habituales a lo posible y a lo prestativo que uno encuentra en la vida de la universidad. Nada de eso. Recuerdo hasta su mirada seria y amorosa y la manera de decirme que comprendía muy bien lo que le estaba diciendo y mis ganas de retornar a casa, mi nostalgia por el paisaje del cual un día había partido. Me entendía. Será quizás porque somos las dos leoninas. Nacimos con 11 años y un día de diferencia. Ella el 15 y yo el 14 del mismo mes. Qué raro, ¿no? Y también lo comprendía, pues compartíamos años de tránsito por el Brasil hasta regresar al país. Fue Brasil el país que la acogió en su exilio y más tarde fue en Brasil, en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, que Dora obtuvo su título de magíster, el mestrado, en 1985 y en 1993 obtuvo su doctorado en la Universidad Estadual de Campinas, la Unicamp. Solo que ella encontró el camino de regreso de inmediato, al terminar la dictadura en Argentina. Y fue en el país, en nuestro país, que desarrolló su exitosa carrera en la que nunca dejó de combinar con un sentido de misión, en acuerdo riguroso con sus convicciones y sensibilidad ética, las obligaciones propias de una académica responsable y comprometida con la vida de su país, investigando, enseñando, militando y actuando en la gestión desde su afiliación política y sus convicciones ideológicas. Dora no se abstuvo ni se omitió de nada. Dora se entregó y puso a disposición las herramientas que obtuvo a lo largo de su camino, asumiendo la investigación de alto nivel vinculada al CONICET hasta alcanzar la posición de investigadora principal y llegando nada menos que a ser directora de esa institución en representación de las ciencias sociales y humanas durante 9 años. La docencia y orientación de alumnos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras durante 10 años, así como también la docencia y orientación a alumnas de otras instituciones de educación superior. La participación activa en la vida política de la nación hasta llegar a actuar desde 2020 como asesora de la presidencia y miembro del Comité Asesor del Ministerio de las Mujeres de la Nación. Esta es solamente una compacta síntesis de las ocupaciones y contribuciones de Dora Barrancos a nuestro país. A ella se suman innumerables seminarios y conferencias en diversos foros, universidades y congresos, así como tareas de formulación y coordinación de proyectos de investigación, dirigiendo sus respectivos equipos de participantes. Incansablemente laboriosa, Dora, en todos los ámbitos y tipos de tareas.
Solo para tener una mínima idea del compromiso feminista de Dora, su constante esfuerzo para apalancarnos a nosotras, las mujeres, mencionaré 4 de las medidas que por su intervención el CONICET adoptó durante sus mandatos. Prolongar las licencias por maternidad a las becarias, que era muy restringida. Aplazar por 1 año los informes reglamentarios a las investigadoras que hubieran alumbrado, tenido hijos, en el año coincidiendo con la presentación del informe. Ampliar las edades topes para la obtención de becas e ingreso a la carrera de investigador según el número de hijos. Qué extraordinario, ¿no? Y ampliar la paridad de la integración de comisiones evaluadoras. O sea, todo eso pensando en nosotras las mujeres. Dora también ha publicado ampliamente un sinnúmero de artículos en revistas académicas y capítulos en libros. Las obras de su autoría, todas publicadas por prestigiosas editoriales, son Anarquismo, Educación y Costumbres en la Argentina de principios de siglo, por la editorial Contrapunto, de Buenos Aires, en 1989. Cultura, Educación y Trabajadores, por el Centro Editor de América Latina, en 1991. La Escena Iluminada, Ciencias para Trabajadores, por la editorial Plus Ultra, en 1996. Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, por el Fondo de Cultura Económica en México y en Buenos Aires, en 2002. Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, colección Historia de la editorial Sudamericana, en 2007. Mujeres entre la Casa y la Plaza, colección Nudos de la Historia Argentina, también por Sudamericana. Coronando esta lista con su extraordinaria Historia del Feminismo en América Latina, publicada en 2020 por el Colegio de México en su colección Historias Mínimas. Esta obra gigante no es de ninguna forma una historia mínima. Al contrario, es un magno emprendimiento realizado cabalmente que tendrá un lugar en nuestra cabecera como libro de consulta permanente, pues no deja de dar cuenta de los momentos y personalidades femeninas centrales en la historia de los países del continente latinoamericano. Por todo lo dicho, y las cosas que aún omití, porque la tremenda extensión y fecundidad de los trabajos de Dora es difícil de entender, ¿cómo ha sido posible que en mi movimiento de retorno al pago, ella siempre me tendió una mano? Me hizo sentir querida y esperada. Me trató con paciencia, simpatía y gentileza. Me doy cuenta entonces de que este no es solo un laudatio en la ocasión en que Dora recibe el honoris causa de esta universidad, nuestra casa, sino un verdadero discurso de gratitud, no solo mío, sino de todas las personas a quienes seguramente ella le ha tendido una mano amiga y compasiva. Gracias, Dora, por enseñarnos que en la universidad se puede cumplir con las exigencias de enseñar, investigar, participar en la vida ciudadana y publicar sin por eso perder la alegría y la solidaridad. Muchísimas gracias. Brindamos un fuerte y cálido aplauso y agradecemos las palabras de la laudatio de la doctora Rita Segato. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a convocar a que se acerque por favor al frente al rector Carlos Greco, a la decana de la Escuela de Humanidades, Silvia Bernatené, y también a nuestra homenajeada Dora Barrancos. Los invitamos entonces a pasar por favor al frente. Y ahora sí, la Universidad Nacional de San Martín
hace entrega del diploma de doctora honoris causa a Dora Barrancos y también se hace entrega del distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Muy fuerte aplauso, por favor. Por ser precursora de los estudios sobre el feminismo en la Argentina y en la región, abordar en su vasta obra las luchas por los derechos de las mujeres y los movimientos sociales y haber promovido reformas institucionales en pos de la igualdad de género en el ámbito científico. Se le entrega el título de doctora honoris causa. Muy fuerte aplauso, por favor. Y ahora sí, entonces, vamos a escuchar la conferencia de la doctora honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín, Dora Barrancos, titulada Democracia, Universidad y Conocimiento. Tienen que advertir, queridísimas gentes, que a esta edad estas emociones violentas pueden ser aniquiladoras. Como decir muchísimas gracias con el alma, porque las palabras quedan con una enorme esterilidad. Muchísimas gracias a las autoridades de la Casa, a los colegas de Humanidades que tuvieron la inmensa deferencia de proponer esta titulación. En fin, a todas, todos, todes les colegas, a la querida gente que está acá, creo que a todo el mundo conozco, pero sé que seguramente siéntanse absolutamente en mi corazón aquellas personas que han venido simplemente por una hermosa empatía. Gracias, gracias queridas, Laura, todas las Lauras. Por eso ya era un laudatio, ya estaba de más. Una exageración. Gracias, amadísima Rita, sabes del amor que te tengo. Y me hiciste recordar muy bien los orígenes pampeanos comunes de tu madre conmigo. Bueno, yo no iba a hablar largo, pero no lo voy a hacer de ninguna manera porque lo que quiero traer son algunas reflexiones acerca justamente de esto, democracia, la universidad y el conocimiento. Yo quiero decirles que cuando era joven tenía una suerte de negligencia, una negligencia vertebral, mi generación, sobre la democracia. La democracia estaba falsificada. Era una democracia en falsete. Eran los años en que había proscripción de la principal fuerza política popular, y eran años en que incendiábamos nuestros corazones, nuestras apuestas, nuestras acciones, algunas seguramente muy equivocadas, para transformar radicalmente esta sociedad. La democracia era un término que efectivamente
merecía algún grado de cancelación, tal como estaba. Pero he aquí que las circunstancias extraordinariamente dolorosas ocurrieron en este país. Obviamente, extraordinariamente dolorosas han sido las circunstancias del apagón del Estado de Derecho en todos los países, especialmente en la cuenca latinoamericana. Pero efectivamente esa estridente demolición del Estado de Derecho, ese cancelamiento de los derechos humanos, transformó a mi generación. Sí, una parte de mi generación desapareció. Otra parte de mi generación pudo rescatarse saliendo para el exilio. Y otra parte de mi generación pudo resistir como pudo en este suelo. Y hemos entonces revisado profundamente las condiciones de posibilidad del sistema democrático, aún con sus formas mostrencas, aún con sus formas debilitadas, en el sentido profundo de garantizar el mínimo de igualación humana. Por lo tanto, efectivamente sí, en nuestro caso fue el terrorismo de Estado el que nos llevó a repensar, a revalorizar el sistema democrático. Y creo, obviamente, insisto, en que tratándose de tanta imperfección, sin embargo, en estos 40 años que están transcurriendo en la recuperación, tenemos muchísimo a celebrar, muchísimo a festejar, pero también, de luego, a reconocer como lo que podría ser un sistema dialéctico de sombras junto con las luces. Yo no puedo dejar de pensar en aquellos momentos tan estremecidos que pasamos, las circunstancias del levantamiento de los llamados carapintadas y el temor que teníamos de un retroceso a la época siniestra. Pero también fue extraordinario el conjuro de toda la población, de la enorme cantidad, una demografía abigarrada que salió a las calles. Y creo que una imagen preciosa que a menudo se ve como el sortilegio de la apuesta a una vida futura en donde no haya estas pesadumbres, era la cantidad de gente que llevaba sus niñas, sus niños, sus niñas aquí, montados en los hombros, para enfrentar inclusive en las áreas peligrosas en donde se habían acantonado estos recursos sedicentes de la antidemocracia. Eso fue un momento de sombras. No dejo de pensar que ha sido también momento de sombras el retroceso en materia de derechos sociales y, más recientemente, también el retroceso de derechos individuales de lo que llamamos la imposición neoliberal. Creo que los cientistas sociales estamos obligados a repensar si ese es el concepto correcto que merecen estas fórmulas en donde lo de liberal es algo así como un débito y en todo caso casi como una herejía. Casi como una herejía. Una piensa en el cauce liberal, en ese signo extraordinario de cambio de época, de salida del antiguo régimen y, obviamente, haber ganado el sistema justamente, inicialmente democrático, de división de poderes y de, obviamente, haber establecido los derechos individuales, masculinos, desde luego. Pero, en fin, el liberalismo tiene una página que efectivamente hasta las tradiciones más aquilatadas del orden socialista, estoy pensando en la lectura que Marx hizo de los clásicos liberales. El concepto de valor, por ejemplo,
está extraído del clasicismo liberal. Creo que se ha perdido el apego al liberalismo en estas formulaciones políticas más recientes. Por lo tanto, creo que ahora sí conviene ensanchar un poquito más las perspectivas críticas, las amenazas, las acechanzas que tenemos de alguna manera planetariamente. Estamos viviendo en este momento con desafíos extraordinarios para la vida democrática. Y la vida democrática, yo diría, acechanzas, aunque esa vida democrática no tenga mucha intensidad. Desde luego, una de las cuestiones que han aparecido en general de la cuenca especializada de América Latina es una circunstancia de insubordinación a la propia democracia, al propio sistema democrático, al sistema republicano, con la aparición de prácticas de lawfare, en las que no me quiero detener, pero creo que son un indicativo tremendo, una acechanza tremenda, que no solamente corre para las figuras políticas que quieren ser denostadas. Es un peligro para los derechos individuales generales. La segunda cuestión en la que me quiero referir como acechanza es lo que ha sido muy claramente connotado en estas últimas fases de derechas tornadas ultraderechas. Las derechas se han ido corriendo al ultrismo. Esto ha pasado en todos los países europeos y bueno, no quiero recordar, por ejemplo, con detenimiento algunas circunstancias que son muy pesarosas, el hecho de que, por ejemplo, en Italia, en este momento, tenemos a una primera ministra, mujer, cuyo discurso va exactamente en el sentido de lo que quiero denunciar como acechanza del modelo democrático en general. Y es la lucha que se han impuesto los partidos derechas transformados en ultraderechas, el propósito programático que ahora tienen. Voy a insistir en algo. Hace poquito lo escribí. En el pasado había gente conservadora, reaccionaria, gente de derecha. Y había partidos conservadores, reaccionarios y de derecha. Esas mentes conservadoras eran, obviamente, contrafeministas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, todas las fobias que se puedan imaginar. Pero eran capilaridades, eran mentalidades capilarmente fijas, obviamente, en estos temas de conservadurismo político, pero la novedad ahora es el programa vertebral que han asumido las derechas en su lucha contra el feminismo, contra las identidades sexogenéricas diversas. Forma parte del programa. Hay una diferencia enorme. Esta es la gran novedad entre mentalidades capilares y programas orgánicos. Voy a recordar, y disculpen por la mala palabra que voy a decir, que el señor Bolsonaro, que está regresando en estos días, parece que a Brasil, cuyo partido es un verdadero oxímoron, partido liberal, viene dispuesto, dice la noticia que leí ayer en Folha de São Paulo, dispuesto a un combate enérgico contra todas las formas de feminismo, contra todas las formas que vuelven ahora a recuperar la perspectiva de género en los ámbitos, sobre todo, universitarios. Ustedes saben que hubo cancelamientos tremendos y en algunos casos persecuciones que obligaron a exilios a algunas colegas en Brasil. De modo que hay ahí una acechanza vertebral contra el Estado democrático. ¿Qué esperamos de la universidad? Esta universidad argentina, que ustedes saben que, bueno, las universidades en Occidente tienen una marca de nacimiento, siglo XI, Universidad de Bolonia, es interesantísimo. Fue una universidad que comenzó
con una atribución de poder desde el mundo lego. Notable. Luego el mundo erudito se hizo cargo, despojó a los legos. Este es el inicio de la Universidad de Bolonia. Es el mundo al revés, según lo vemos hoy. Bueno, eran corporaciones y articulaciones legas, saberes que estaban dispersos y que se hicieron cargo de este compendio que fue la primera universidad. Sí, es cierto, ustedes saben que hay toda una discusión respecto de si fue esa o fue la famosa Universidad de Marruecos, de Fez, dirigida por una mujer, bueno, prohijada por una mujer, en el siglo IX. Es notable. Hay quien sostiene que Fátima, la famosa impulsora de aquella Universidad de Al-Qarayn, era en realidad un mito creado, que en realidad la universidad era, sí, una suerte de doble vara de conocimiento, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, de conocimiento laico, junto con una estrategia absolutamente religiosa que tenía este centro universitario. Pero permítanme decirles que vamos a celebrar a Fátima como la primera universitaria que tuvo la fuerza de condicionar entonces un vértigo, un cauce de conocimiento que efectivamente tenía una disparidad, más allá de que las disparidades en el conocimiento respecto de los actos de religión se hayan producido con el correr cercano del siglo XVIII para el siglo XIX. Cabe decir que el conocimiento se hizo más racional, pero lo veo al querido Fortunato y sabe muy bien lo que voy a decir. En esa extraordinaria leva de conocimiento decimonónico, que es obviamente la autorización de la ciencia al uso, de la ciencia estándar, de la ciencia normal, ustedes saben que hay una escisión del pensamiento religioso, pero los oficiantes creían en Dios, la mayoría de ellos. Siempre digo que Darwin, que provenía de toda una familia de clérigos y demás, jamás se hubiera permitido el descrédito en Dios. De todos modos, el campo de la racionalidad sigue un curso en el que no puede incorporar lo teológico dentro del curso racional. Es cierto que al final de la tarea, mucha gente, inclusive agnóstica, suele decir, gracias a Dios que pude resolver este paper. De todas maneras, lo que sí me gustaría decir es que nuestra universidad tiene, obviamente, hace un cauce muy particular porque es un hito en 1918 y 1918 es toda una composición, una configuración de enorme estímulo al resto de los países latinoamericanos. Hay sobre todo dos países que fueron muy impactados por la reforma. Perú uno, Cuba otro, por decir los de mayor impacto. El resto, desde luego, sí, toda la comunidad latinoamericana se sintió absolutamente conmovida con los idus de 1918. De todas maneras, no conseguimos toda la reforma que queríamos en aquella gran reforma. La instalación, sobre todo de aranceles, solo se pudo resolver, sí, durante el primer peronismo, porque no lo vamos a decir. Finalmente, me gustaría decirles que esta universidad, esta queridísima universidad, hoy tiene, y lo ha dicho el querido rector, tiene el sortilegio de ser efectivamente la gran incubadora de nuestra vacuna nacional. Acá, el grupo de esta casa en donde hay más mujeres que varones participando. Y que la vacuna se va a llamar Cecilia Grierson. Por lo tanto, estamos en un lugar muy particular en ese sentido también. Desde luego, no puedo dejar de recordar que acá, en esta casa, en el año 2015, con un grupo importante, digo, numérica y de calidad humana,
iniciamos aquella saga que dio lugar años después a RUGE, la red universitaria que se empeñaba en el combate a todas las violencias que existían en nuestras casas. Porque las feministas académicas pensábamos muchísimo y hablábamos y escribíamos e investigábamos sobre la violencia ejercida contra las mujeres extramuros, pero no intramuros. Qué increíble, ¿no? Tuvo que aparecer un detour muy particular hasta que nos dimos cuenta de que la caridad bien entendida finalmente comenzaba por casa, ¿no? Y fue acá, esta casa, la cuna de RUGE. No puedo dejar de evocar aquel entusiasmo que tuvimos en septiembre del 2015 y obviamente el esfuerzo que pusieron sobre todo las más jóvenes desde ya hasta conseguir que el Consejo Interuniversitario finalmente adoptara con toda la vertebralidad del reconocimiento que corresponde RUGE, nuestra red, que es efectivamente ejemplar en América Latina. No existe en América Latina, en las universidades públicas ni privadas, una red como RUGE. Finalmente, y para ir cerrando, es cierto que hemos moderado un poco el debate, no lo hemos agotado, entre para qué sirve la universidad profesionalizante, la universidad crítica y del conocimiento, que forma más que nada ciudadanía. Sí, la universidad desde luego va a seguir formando profesionales, pero eso sería completamente pequeño, menguado, porque lo que la universidad tiene que formar es una integralidad humana al servicio de las grandes transformaciones que requiere nuestra sociedad, comenzando desde ya por los sectores más débiles, por los sectores que están más ausentes de las posibilidades, de las regalías, sobre todo pensando en estos días que América Latina se ha convertido en el continente, como ustedes saben, más desigual del mundo. Increíble. 20% de la población es dueña del 85% de los recursos. Sí, en África hay mucha pobreza, pero no existe la diferencia sideral entre los que poseen y los pobres que nada tienen. De modo que yo pienso que el conocimiento tiene un significado fundamental existencial y es dignificar la vida humana. Ese es el sentido que le seguiré dando al conocimiento. El conocimiento obviamente está todo atravesado por juegos y juegos de poder, juegos de pasión, comenzando porque no hay conocimiento sin pasión. El conocimiento no se puede tramitar sin pasión. El acto intelectivo, de esto los fenomenólogos, la fenomenología sabe muchísimo, el acto intelectivo es un interjuego con el acto emocional. Y en nuestra vida hemos conocido primero sensiblemente y luego hemos instalado en nuestro aparato intelectivo, obviamente, una forja de sentidos de conocimiento que nos han transformado. Pero sin ese movimiento sensible, las feministas lo sabemos muy bien, no se puede transformar a los sujetos. Yo creo que estamos en condiciones de decir, sobre todo esta querida casa, que aquí sí se pueden producir grandes cambios en la malla curricular. Estamos esperando que las mallas curriculares le acierten vertebralmente. La perspectiva de género no es un auxiliar, no es una adenda, no es parte de la glosa que se puede marginalizar. Es parte íncita del conocimiento en nuestras áreas. No es una agregación, no es una variable que vamos a agregar en un momento determinado. Entonces, yo sospecho claramente que necesitamos una nueva ley de educación superior en nuestro país. Necesitamos una nueva ley. Esa ley debería prever que los programas de estudio
fueran renovados perdón, cada 5 o 7 años. Hay algunos programas en algunas casas nuestras, las universidades públicas, que tienen 15 años, lo he podido constatar. Los programas deberían renovarse al calor de la renovación del conocimiento que hemos venido teniendo en este país. Me refiero, en el caso particular, de las ciencias sociales humanas, que han renovado extraordinariamente sus stocks, sus objetos de conocimiento, sus sintonías. Hay obviamente acá una posibilidad entrañable, digo, en el área de las ciencias sociales y humanas, también de una renovación epistemológica profunda, en la que desde ya sea vertebral, como he dicho, la perspectiva, la llamada perspectiva de género. El otro ejemplo que quiero dar es el de cómo tienen que renovarse las ciencias biológicas. Las ciencias biológicas parece que se renuevan, pero todavía hay una persistencia en las ciencias biológicas en general, en algunos proyectos académicos, en donde todavía redundan en cuestiones normativas, edificando, dándole normas a la propia biología. Todavía redundan en lo normal y lo patológico. Ustedes saben que acá es inevitable citar al gran Georges Canguilhem, que debería, texto extraordinario, escrito en el 47, cuando no teníamos para nada la perspectiva de género, ni teníamos ni siquiera avisorado el gran movimiento de la Agencia por los Derechos de las Disidencias Sexogenéricas. Canguilhem escribe Lo normal y lo patológico en 1947 y es una estocada al principio generador de la norma rectificante que llevan adelante sobre todo las ciencias naturales, porque él era un epistemólogo, era médico y fue el gran epistemólogo de las ciencias naturales. Y me gustaría recordar cómo le admiraba que hubiera ese trazado de normal y patológico. Él decía, lo patológico es una visión particular de los humanos que no se da cuenta en la propia normalidad que tiene eso que se llama patológico. Entre enseñanzas tan precursoras. Una frase preciosa que siempre me gusta rescatar del gran Georges Canguilhem es una advertencia para los naturalistas, pero cabe para toda la comunidad, todas las comunidades del conocimiento. No se dictan reglas a la vida, no se dictan normas a la vida. Eso es extraordinario. Y hoy tenemos obviamente contribuciones formidables que espero que también encuentren un lugar en esta querida universidad. Ustedes saben que felizmente las neurocientistas feministas se han erguido con una potencia particular, muy amenazante para las derechas. Tremendo. Porque acaban de asegurarnos que no existen cerebros masculinos versus cerebro femenino. Eso es una teluria mitológica inventada por la ciencia al uso en el siglo XIX. ¿Sabían ustedes eso? El escandaloso programa que tienen las neurocientistas feministas es seguir probando y comprobando que no hay estructura neurológica femenina, no hay estructura neurológica masculina. Ellas hablan de un damero de composición porque han analizado con los mismos casos que han tratado los propios neurocientistas masculinos tan apegados a seguir dando normas a la vida. Qué suerte que no existen cerebros femeninos ni cerebros masculinos y que todos los cerebros efectivamente están interceptados, están intercalados. Yo estoy convencida
que cada vez más la cultura hace incisiones fundamentales sobre nuestra estructura biológica. Ah, claro, por supuesto. Yo tengo 82 años y me doy muy bien cuenta de lo que significa la biología. Pero quiero decir que, sobre todo, soy un ser cruzado, hecho de materia sociocultural. Y que, efectivamente, esto es lo que somos. Somos un entramado sociocultural. La cultura le está dictando ahora condiciones de posibilidad a lo que llamamos la malla biológica. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta repetir hasta el cansancio. ¿Saben por qué? Además, la biología no tiene la más pálida idea que se llama biología. Y la naturaleza tampoco sabe que se llama naturaleza. Alguna vez el gran Moscovici, antes que se dedicara sobre todo al estudio de las representaciones, por el que es tan conocido, hizo un libro precioso en el que de alguna manera ingresa en esto. Se llama Historia Humana de la Naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo. Una historia humana, que efectivamente a veces suele encontrarnos en los entreveros de tragedias, dolores, pesares, injusticias. Pero vamos a seguir insistiendo y persistiendo. Sobre todo, permítanme decir que a veces me habita todas las hebras iluministas y hago cuestión de preservarlas. Creer en el conocimiento como un cauce para la liberación humana. Por lo tanto, simplemente decirles que nuestra universidad pública, esta universidad pública, que es una síntesis de la enorme contribución que ha hecho al sistema general de conocimiento, la saga de las universidades públicas en nuestro país. Esperamos de nuestras universidades que abran el camino de la libertad, que están obligadamente compelidas a aumentar la dignidad humana. Están obligatoriamente forzadas. Tienen un deber ser de hacer posible para esa multitud de jóvenes a las que el conocimiento agrega dignidad, además de saberes, hacerles sentir fuertemente que su mandato como condición humana, como condición específica, Homo sapiens sapiens, es no aceptar nunca la servidumbre voluntaria y hacer, obviamente, posible la utopía que siempre recrearemos de conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín, Dora Barrancos, titulada Democracia, Universidad y Conocimiento. Muy fuerte aplauso, por favor. Le brindamos este cálido reconocimiento y le agradecemos por esta conferencia. Muchísimas gracias entonces. De esta manera, la Universidad Nacional de San Martín ha hecho entrega del título de doctora honoris causa a Dora Barrancos. De esta manera entonces damos por concluido el acto. La Universidad Nacional de San Martín agradece la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.